Imaginen por un momento que la herramienta más poderosa de nuestra comunicación diaria no hace ningún sonido. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a descifrar todos esos mensajes ocultos que enviamos y recibimos constantemente. 80%. Así de impactante es la cifra. Más de 3/4 partes de todo lo que comunicamos es completamente no verbal. Esto nos dice de entrada lo mucho que está en juego. Hay una cantidad gigantesca de información que literalmente nos pasa de largo todos los días si no sabemos leer los gestos y posturas de quienes nos rodean. Y para desmenuzar este tema, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el peso de la primera impresión y la ciencia detrás de nuestra mirada. Luego nos meteremos en nuestra biología y evolución para después pasar a algo súper práctico, cómo detectar mentiras en situaciones clave. Y finalmente cerraremos viendo cómo nuestro propio cuerpo puede modificar nuestra mente. ¡Arrancamos! Sección 1. El peso de la primera impresión. A ver, para entender por qué nuestros juicios instantáneos son tan fuertes y tan difíciles de cambiar, tenemos que traer a la mesa al premio Nobel Daniel Kahneman. Él nos explica que tenemos dos sistemas cerebrales. Un sistema 1, que es rapidísimo y puramente instintivo, y un sistema 2, que es el lado lógico y analítico. Imaginen ir caminando por la calle de noche y ver a un extraño. El cerebro no tiene tiempo para consultar al sistema 2. Confía a la velocidad del rayo en ese sistema 1 para tomar una decisión vital de supervivencia. ¿Esto es seguro o es peligroso? Y bajo esta misma lupa del instinto entra el famoso carisma. La investigadora Susan Fiske nos regaló un marco increíble que demuestra que el carisma no es un don mágico inalcanzable. En realidad es un equilibrio perfecto y medible entre dos cosas: calidez y competencia. Si alguien es súper competente pero cero cálido, nos genera muchísima desconfianza. La solución: esa persona puede trabajar en sonreír más. Por el contrario, alguien que es pura calidez necesita adoptar posturas más firmes y seguras para proyectar que también sabe lo que hace. Es como armar un rompecabezas. Pasamos a la sección 2, la ciencia de la mirada. Hay toda una rama de estudio llamada oculesia, y los datos que arroja son una locura. Resulta que nuestras pupilas se dilatan de forma totalmente involuntaria por dos cosas muy distintas: el miedo y el afecto. ¿Por qué? Porque en ambos casos el cerebro necesita recopilar la mayor cantidad de información visual posible de su entorno. Y si alguien está bajo mucho estrés o un esfuerzo mental altísimo, vamos a notar que su ritmo de parpadeo se dispara visiblemente. Es casi imposible de esconder. Y hablando de señales asombrosas, presten atención a esto porque es impactante. El Instituto Gottman, que se dedica a estudiar dinámicas de pareja, descubrió que una simple microexpresión unilateral de desprecio, literal, un pequeño levantamiento en la comisura de los labios, puede predecir el fracaso de una relación con un 93% de probabilidad. Una sola señal diminuta que, si no sabemos leerla, advierte el futuro de manera abrumadora. Sección 3. Cultura, biología y evolución. Este intento por leer a los demás no es ninguna moda nueva. Fíjense en esta línea de tiempo. Ya en el año 1600 encontrábamos referencias literarias sobre los gestos en el mismísimo Don Quijote. Luego, Charles Darwin lo llevó a la ciencia formal en 1872 al estudiar las emociones, seguido en el siglo XX por investigadores pioneros como Duchenne y Ekman. Y toda esta fascinación nos trae a la actualidad, donde resolvemos esto entrenando modelos de inteligencia artificial para que hagan los análisis más complejos. Claro que, aunque nuestra biología es universal, a veces choca de frente con nuestra cultura. Tomemos un ejemplo súper cotidiano: el gesto circular de OK que hacemos uniendo el pulgar y el índice. Para muchos de nosotros significa aprobación total. Pero ojo, en Francia significa 0. En Japón se relaciona con el número 5 o con el dinero, en Italia es un 1 y en Australia, bueno, es un insulto bastante grave. Queda clarísimo que un mismo gesto puede ser un éxito en casa o un desastre en unas vacaciones. Otro concepto que vivimos a diario es la proxémica. Pensemos en esa sensación rarísima e incómoda cuando nos subimos a un ascensor vacío y de pronto un desconocido se para pegado a nosotros. El antropólogo Edward Hall definió esto con la regla de los 45 centímetros como nuestra distancia íntima universal. Todos andamos por el mundo dentro de una especie de burbuja invisible, y que alguien invada ese espacio personal sin permiso genera una tensión automática. Sección 4. Entrevistas y detección de mentiras. Llegamos a la parte práctica. En situaciones de altísima presión como una entrevista laboral o de negocios, hay ciertos errores visuales que simplemente no nos podemos permitir. Jamás debemos ocultar las manos en los bolsillos, porque las manos a la vista son una señal biológica de honestidad.
Tampoco es buena idea construir barreras físicas de por medio, como poner una laptop abierta o un termo gigante justo enfrente, ni pasarnos de la raya con un contacto físico demasiado intenso. Para ver el poder de lo visual en la vida real, hay una anécdota histórica imparcial que da justo en el clavo: el debate presidencial estadounidense de 1960. Es una paradoja tremenda. Quienes escucharon el debate por radio pensaron que Nixon había ganado por la solidez de sus argumentos, pero los que lo vieron por televisión dieron por ganador indiscutible a Kennedy. Visualmente, Kennedy proyectaba muchísima confianza y tranquilidad, mientras que Nixon se veía incómodo y sudaba sin parar. La seguridad visual aplastó por completo a la competencia puramente verbal. Y con todo esto, seguramente nos estamos haciendo la pregunta del millón en este momento. ¿Cómo sabemos si alguien nos está engañando? Vamos a ser muy sinceros. La respuesta corta es que no existe una nariz de Pinocho infalible. No hay un solo movimiento mágico que garantice al 100% que estamos frente a una mentira. Sin embargo, sí que existen señales fisiológicas reales. ¿Por qué? Porque inventar una historia y sostenerla requiere una carga mental gigantesca. Como es un esfuerzo enorme, el cerebro cambia ciertas cosas. Alguien que miente suele modificar sutilmente su tono de voz y disminuye muchísimo el movimiento de sus manos, porque toda su energía está enfocada en la invención. Y un dato súper curioso: en lugar de desviar la mirada, a veces clavan la vista en nosotros para comprobar si les estamos creyendo, y de repente parpadean muchísimo para intentar liberar ese estrés. Llegamos a nuestra última parada. Sección 5. El cuerpo modifica la mente. Aquí descubrimos que este tema es un camino de doble vía impresionante. En el trepidante mundo del deporte de alto rendimiento, los atletas de élite usan un lenguaje corporal expansivo y de altísima energía. Pero no solo para intimidar a sus oponentes, lo hacen porque, al expandirse, disparan biológicamente pura confianza dentro de sus propios cerebros y además contagian esa misma adrenalina a sus compañeros aprovechando la poderosa acción de las neuronas espejo. Y si quedaba alguna duda de si esto es algo cultural o verdaderamente biológico, la investigadora Jessica Tracy nos dio la prueba definitiva en los Juegos Paralímpicos de 2004. Ella observó a atletas con ceguera de nacimiento, personas que jamás en su vida han visto a nadie hacer un gesto de celebración. ¿Y adivinen qué? Al ganar, instintivamente levantan los brazos, abriendo el pecho en señas de victoria. Esto nos confirma, sin lugar a duda, que esta expansión de triunfo viene totalmente cableada de fábrica en nuestra biología. Este principio cobra vida de una manera imponente en África. Imagínense enfrentar a un león en plena sabana. La tribu Masái lo hace, y su táctica principal no es un arma sofisticada, es su postura. Caminan para encarar a los leones con la cabeza completamente en alto. Es el ejemplo perfecto del principio de la investigadora Amy Cuddy. Asumir una postura física poderosa y expansiva modifica activamente el nivel de valentía interna en nuestra mente. Nuestro cuerpo cambia cómo nos sentimos. Así que, sabiendo que nuestra postura interna se grita a los cuatro vientos sin siquiera abrir la boca, y que al mismo tiempo podemos usar nuestro cuerpo para moldear nuestra propia mente de formas increíbles, nos queda la reflexión final de este análisis. ¿Qué señales invisibles vamos a elegir transmitir de forma intencional al mundo el día de mañana?